El ser entero es otra cuestión que a mí me fascina, ¿eh? Me resulta tan atractiva, así, dentro de todos los descubrimientos de Martin Heidegger, este tremendo pensador del siglo XX, ¿no? ¿Ya? La posibilidad de un ser entero, ¿no? O sea, cómo incluso podría decirse que para Heidegger el ser sí mismo no basta, ¿no? Es necesario todavía que haya un ser entero. Por supuesto, el ser sí mismo también, por decirlo así, como otro aspecto, o el aspecto primordial de ese ser entero, ¿eh? Pero y ahí entra la cuestión de la temporalidad, que es otro punto, ¿no? Que la obra al fin y al cabo se llama Ser y Tiempo, ¿cierto? De Heidegger, ¿no? Y que es otro punto que, vaya que, nuevamente un aporte extraordinario, porque el ser entero guarda razón con la temporalidad, una temporalidad auténtica, ¿no? Que temporalicemos el tiempo tanto desde la perspectiva de algún vínculo que establecemos con el nacimiento, que podamos establecer, ¿no? El ser al nacimiento, de donde se desprende la historicidad, ¿cierto? Y por otro lado el ser a la muerte, y que no existamos únicamente en este entre de la cotidianidad, entre el nacimiento y la muerte, ¿no? ¿Cierto, Jorge? Claro, claro. Bueno, yo creo que en cierto momento, tomando una interpretación griega del ser humano, Heidegger, en vez de hablar del Dasein para designar al hombre, habla de los mortales. Por lo tanto, indica que la muerte está presente en nosotros de tal manera que nos vamos constituyendo a partir de ella. Pero no entendiendo simplemente la muerte como el acabarse de la vida, ¿no? Sino como algo que, podríamos decir, densifica la vida y que está presente precisamente mientras estamos existiendo y no al final. Yo creo que en este sentido tal vez podríamos recoger el pensamiento de Ortega, que dice que curiosamente la vida humana es una realidad que no tiene ni comienzo ni fin, en el sentido de que el nacimiento, en sentido estricto, es algo que los demás me cuentan. Yo no he asistido a mi nacimiento. Y respecto de mi muerte, es algo que ni siquiera pueden contarme. Tampoco asisto a ella. Como el principio de Epicuro, que mientras no muero, la muerte todavía no es, y una vez que ya estoy muerto, la vida, ya, o sea, la muerte tampoco es para mí. Claro, claro. Y por lo tanto hay que preocuparse, que sería lo distinto de Heidegger, en fin, ¿no? Que efectivamente hay que preocuparse del morir. Pero claro, no, por supuesto, de un modo, digamos, no deprimente o algo así, ¿no? Que te achaca, ¿no? Y no obstante tiene que ver igual con la angustia, ¿no? ¿Cierto? Claro, pero creo yo que podríamos usar una expresión popular. No habría que echarse a morir antes de tiempo. Claro. Mientras uno vive, parece que hay que procurar mantener cierto estado de ánimo que no consista en echarse a morir, sino que en asumir la vida en su gigantesca problematicidad, digámoslo así. O sea, cómo Heidegger supo coger así varios elementos que por supuesto vienen también de la historia de la filosofía, pero que él los plasma hacia su modo, ¿no? El demorarse, ¿eh? Te diga, porque lo contrario de la temporalidad auténtica es la temporalidad inauténtica, el tráfago en el cual nos desenvolvemos, la vorágine, ¿no? El instante que se atomiza, saltamos de un momento a otro, y cómo hay ahí priman modos de cerradura más que de apertura al ser, ¿no? Avies de novedades, la palabrería, la habladuría, en fin, ¿no? Y la ambigüedad que se da siempre, ¿no? Entre el sí mismo y el sé mismo, ¿cierto? Como que ese sé se hace lo que se hace, que domina la cotidianidad, también se encarna en ti, y como que también lo llevamos con nosotros, como una especie de alter ego, por decirlo así, ¿no? Entonces,
ese aporte de Heidegger también en lo que se refiere al amor, al demorarse y ligado a la posibilidad de una temporalidad auténtica que nos dice tanto hoy en día, es tan actual, porque vaya del modo como vivimos, o sea, eso que planteó Heidegger en 1927, que ya va a pasar un siglo, digamos, ¿no? Ya falta muy poco, ¿no? ¿Ya? Bueno, se ha multiplicado, digamos, ¿no? Centuplicado, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, efectivamente yo creo que él podríamos decir, se adelantó un poco, ¿no es cierto? En cuanto a que ciertos fenómenos sobre los cuales él puso la vista, más que darse en su época, se están dando ahora y seguramente se van a seguir dando con más énfasis en el futuro, digamos. Por ejemplo, este prurito por la velocidad, digamos, o sea, por la rapidez, por la instantaneidad, digamos. Y bueno, es algo que nos lleva a buscar nuestro propio ritmo. Y sin embargo, oye, ese demorarse en las cosas, que para mí es una clave y que tiene que ver con la serenidad, ¿cierto? Ese texto maravilloso que escribe Heidegger y que pronuncia ante sus coterráneos ahí de Mesquite, su ciudad natal, en fin. Entonces, ¿cómo ese demorarse es como clave también respecto de, bueno, del modo como habitamos el mundo, ¿no? Pero, y sobre esto quisiera preguntar, ¿no? Curiosamente va asociado con la angustia también, digamos, ¿no? O sea, no asociado con la felicidad, sino que la angustia ahí es el temple primordial, ¿no? En ese demorarse también, ¿no? ¿Cierto? Efectivamente, debo confesar que la angustia en Heidegger para mí sigue siendo problemática. ¿Cómo entender esa angustia? En algunos momentos de mi vida creo haberlo entendido, pero después como que se me escapa un poco. En tus momentos angustiantes. Claro. En mis momentos de angustia se me escapa qué es la angustia, Claro. ¿no? Cómo conceptualizarla, cómo delimitarla claramente frente a la angustia psicológica, Claro. o a la angustia patológica, psiquiátrica, digamos. ¿Qué es esta angustia existencial de que habla Heidegger? Claro. Esta angustia ante la nada, digamos, ante nada, más bien dicho. ¿Cierto, Renato? No, yo me quedo un poco con el tema del demorarse, con lo problemático efectivamente que hoy día el plantear la idea siquiera de demorarse. O sea, incluso el demorarse pareciera ser un pecado Claro. hoy en día. No veo por dónde uno podría, digamos, recibir cierta correspondencia respecto a la necesidad de la demora en Es las un circunstancias reproche, que nosotros alguien se está vivimos. demorando mucho. Claro. Y uno cae en eso, o sea, por más que nosotros estemos hablando aquí de la importancia del demorarse, uno cae también en... Y por eso en que el apresurarse, seguidor ¿no? de Heidegger, que es Byung-Chul Han, el filósofo Exacto, coreano, claro. dice, bueno, por eso que estamos cansados, ¿no? Claro. Y todo eso está también bajo la influencia heideggeriana. Claro, bueno, y él escribe yo creo que el mismo título del texto lo aclara bastante, el aroma del tiempo, o sea, Claro. cómo hemos perdido la capacidad de detenernos frente al acontecer, cómo hemos perdido la capacidad de pensar respecto a lo que hacemos. Claro. Y que, bueno, un examen que parece ser bastante superficial porque es bastante evidente, pero que sin embargo tiene repercusiones potentes para lo que nosotros somos. Y también pensando un poco en el futuro, ¿sabes? ¿A dónde va a parar este afán de rapidez? ¿A dónde va a parar este afán de no detenernos a reflexionar respecto a lo que hacemos finalmente? Que yo creo que eso es algo esencial para que la actividad humana en general, o sea, todo tipo de actividad tenga algún sentido. Claro. Pero digamos en todo caso que la angustia ante el ser y la nada, probablemente también respecto del sentido, ¿no? Todas esas cosas que nos angustian, ¿no? Tu sí mismo, tu futuro, la cercanía a la muerte, la enfermedad, en fin, bueno. Pero evitando siempre las especificaciones, ¿cierto? Por eso que estos ejemplos pueden ser un poco distorsionadores, porque es siempre como, por decirlo así, sin objeto, ¿cierto? Respecto a un no sé qué, que eso también es muy decidor en Heidegger, ¿no? Que no puedes precisarlo, ¿no? Y sin embargo estás angustiado, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, y esa conexión es bien interesante también, ¿cierto? Porque con Heidegger y con el anticipo de Kierkegaard, obviamente, que escribe un libro sobre el concepto de angustia, ¿cierto? ¿No? La angustia pasa a ser un temple filosófico primordial, digamos, ¿no? Y hay también la relación con la nada, ¿no? Porque es particularmente la nada, ¿no? ¿Cierto? Lo que te angustia, la nada de tus propias posibilidades, porque no es únicamente la nada que pueda venir con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, y todo eso involucra la posibilidad de un ser entero. A lo mejor a algunos les puede desagradar, Jorge, ¿no? Que sea, qué sé yo, Heidegger un pensador de un ser total, ¿ah? Porque Ganzheim también se puede traducir así. De hecho, creo que es la traducción de Gao, ser total, ¿no? Creo que sí. Claro. Ser total, ser íntegro, pero íntegro tal vez nos llevaría un poquito a una perspectiva moral. ¿Eh? Tal vez lo mejor es decir ser entero, porque entero dice Rivera, creo, ¿no? Ser entero, sí. Claro. Pero igual a mí me resulta muy atractivo, ¿eh? Y si hay cuestionamientos que, además yo no los he escuchado, pero podría haberlo respecto a Heidegger en ese sentido, que es un ser total, un ser entero el ser humano, ¿eh? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo no? Debe preocuparnos, ¿cierto? Yo diría, es parte de lo que es el sí mismo que te preocupes por la integridad, ¿no? Por llegar a ser entero. Pese a que en Heidegger siempre va a estar el fracaso, ¿eh? Ahí en eso, fíjate que también está la influencia de Jaspers, ¿eh? Lo del fracaso, el Scheitern, que habría un auténtico fracaso. Porque desde, qué sé yo, los parámetros del C, de la cotidianidad, claro, tu fracaso se lo mide únicamente en función de éxito, digamos, ¿no? O no. En cambio, aquí el sí mismo, incluso para Heidegger, tiene que fracasar, porque de acuerdo a estos parámetros que rigen en la cotidianidad, no puede sino fracasar. Claro. ¿Ah? Claro, el que emprende genuinamente algo puede fracasar, el que no emprende nada genuinamente nunca fracasa. Claro. Y ese es un punto también muy original de ellos, porque yo me atrevería a agregar, aquí hay muchos conceptos que se van convirtiendo, como suele suceder en la historia de la filosofía, que se van convirtiendo en conceptos filosóficos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el juego en algún momento comenzó a hacerlo, incluso ya en Platón, ¿no? ¿Cierto? Hay pasajes en que Platón habla, digamos, ¿cierto?, de la relación que tiene lo lúdico con lo sacro, ¿no? O sea que también el sacerdote en sus ceremonias y qué sé yo, digamos, no está en una actitud lúdica, ¿eh? O Kierkegaard, la angustia, como muchos conceptos, o con Kierkegaard también, o Baudrillard después la seducción, ¿no? Y aquí, fíjate tú, el fracaso pasa a ser un concepto filosófico que a lo mejor antes estaba a media. ¿Eh? Bueno, yo creo que en castellano el caso de Ortega es paradigmático, porque él, un conjunto de palabras, ¿ja?, del idioma habitual, ¿ja?, las convirtió en términos técnicos de la filosofía. Claro. Qué sé yo, espera, esperanza, expectativa, modismos como hacer tiempo. Y parece que él fue el primero en remitir a Husserl, a Leibniz, con la vivencia, ¿cierto? Como que lo vemos eso a Ortega. Efectivamente, él tradujo, creo que en 1913, el término Leibniz por vivencia. Esa palabra no existía en castellano. Y creo que en inglés y en francés, Leibniz sigue siendo traducida por experiencia vivida. No tienen un equivalente de vivencia. Ahora, vivencia después pasó al vocabulario común, inclusive hay una canción popular que alude a las vivencias, o que se llama vivencias. No hay una palabra que se utiliza regularmente. Claro, pero primero fue un término técnico que introdujo Ortega para traducir a Husserl. Y luego, a su vez, a propósito, ¿cierto?, este ser entero, ¿no?, ¿cierto? La conciencia, ¿cierto? Eso también es tan decidor, digamos, ¿no? Que la conciencia llama a ser sí mismo, ¿no?, ¿cierto? Y que la conciencia, en cierto modo, es como
ese llamado, y punto, es ese llamado, lo que hace es llamar. Y entonces, claro, tiene que, y ahí viene, porque este llamado es Ruf, que puede ser, yo lo traduciría así, Anruf, que llama a, entonces llama al Dasein que está ahí caído, ¿no?, en la cotidianidad, ¿cierto?, hacia la posibilidad de ser sí mismo, pero entonces también Aufruf, yo lo traduciría como invocación, porque se está invocando el sí mismo, ¿no? Entonces, muy atractivo eso en el sentido de que es, qué sé yo, como un eje con dos ángulos, así como un triángulo, ¿no? Desde el vértice, que es el Ruf, pero que es Anruf y Aufruf, al mismo tiempo. Claro, bueno, volviendo un poco al tema del uso cotidiano de las palabras, a mí me llama mucha atención cómo se utiliza el inconsciente, claro, o sea, que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Cuando a una persona se dice que es un inconsciente, que tiene un poco que ver con, como yo lo interpreto, con el idiota de la palabra griega, o sea, el despreocupado de los asuntos públicos, pero aquí quizás, más allá de los asuntos públicos, el inconsciente como el que no se percata de ese llamado justamente que se hace mención. Pues. Claro. Que la inconsciencia en ese sentido tendría que ver con una, no sé si una incapacidad, una impotencia de darnos cuenta de que somos llamados por el ser, por la existencia, a tratar de, o a interpretar cuáles son esas dimensiones, digamos, dentro de las cuales podemos alcanzar podemos llegar a ser sí mismo, podemos alcanzar una autenticidad sin que, digamos, esto sea una promesa mesiánica, ¿no? De ninguna manera se trata de eso, pero sí de atender a ese llamado. Claro. Ahora, y lo sorprendente es que este llamado parece estar en todos, incluyendo personas que podrían ser calificadas de poco cultas o ignorantes, o que manejan muy poca información, y tal vez quizás, ¿no es cierto?, este llamado se acalle precisamente en las personas que manejan o manejamos demasiada información, digamos, y que tenemos demasiados conocimientos, digamos, y una pseudocultura finalmente, digamos. Sí, ahí entra otro tema que yo diría que también está como, no sé si más directa o indirectamente presente en Heidegger, que es como la sencillez. Indudablemente en Heidegger también hay una apelación a la sencillez, ¿cierto? Su cabaña Tottenberg, que es una humilde choza, ¿cierto? En la Selva Negra, en fin, bueno, toda su vida habla de eso, ¿no? De la sencillez, ¿no? Y el vínculo que tiene con la mismidad, entonces... También en esto, ¿no?, ¿cierto?, una clave, ¿no?, de cómo habitamos el mundo, ¿ya? Y cómo en definitiva, ¿cierto?, ese ser entero, que es como la parte como muy decisiva ahí de Ser y Tiempo, la segunda sección, digamos, ¿no?, pasa a ser todo como una Geschlossenheit, una apertura que recoge todo lo ganado hasta acá, pero, y eso también tiene una fuerza pero descomunal en Ser y Tiempo, ¿cierto?, ¿no? Pero todo así como un resumidero, así como que viene así la cascada ahora, ¿no? ¿Cierto? Se está armando la cascada, digamos, se está llegando al borde ahí del precipicio y va a caer todo esto, ¿no? Y que es la Entschlossenheit, ¿no? La resolución actual. Eso también, la verdad es que hay una clave ahí respecto del tema de la acción, ¿no?, que es extraordinaria. Claro. Y esta idea de la Entschlossenheit, de la resolución, también ha sido bastante malinterpretada, inclusive por discípulos de Heidegger, discípulos directos. Y yo creo que una vez más se comprueba que entender algo, por lo pronto pasa por un querer entenderlo. En ese sentido, dice Ortega en un lugar, que entender algo depende mucho más de la voluntad que del entendimiento. Si alguien no quiere entender, no lo va a entender, digamos. Y creo que Heidegger ha sido víctima de ese no querer entender en muchos casos. Somos poco racionales en ese sentido, porque quiero que prima, ¿eh? Entonces Schopenhauer diría, obviamente la voluntad, el querer, ¿no es cierto? Esa pugna también es muy interesante. ¿Qué es la cartografía antropológica? Sería desde la perspectiva, ¿cierto?, del ser humano volitivo,
contradiciendo, obviamente, ¿no? Y contrastando, objetando al animal racional. Claro, objetándolo, yo creo que. Objetándolo, claro. Y muy radicalmente. Claro. Y con Claro, razón. Pero así hablar de un rechazo a la racionalidad ya. Claro. Ahí, Incluso Nietzsche va a hablar de la voluntad de verdad, o sea que toda búsqueda de la verdad es siempre voluntad de verdad, ¿no? Y un querer tener por verdad, ¿no? El Fürwahrhalten, que también lo va a tomar el propio Heidegger. Solo que respecto al tema de la verdad, bueno, ahí yo creo que ese es un descubrimiento realmente único de Heidegger, ese prácticamente como que no tiene antecedentes. Él mismo declara algunos antecedentes en Platón, en Aristóteles, ¿no? Esa identidad absoluta entre ser y verdad, ¿no? Claro. En Tomás de Aquino incluso. Bueno, efectivamente, él en algún momento se queja de que muchos lectores de Ser y Tiempo consideran que su gran aporte al tema de la verdad fue haber puesto en circulación de nuevo la palabra aletheia, desocultamiento. Y hasta ahí no más llegan. Sin tomar en cuenta de que ese recurrir a la idea de aletheia tiene repercusiones tremendas en todos los campos de la filosofía. Bueno, sin ir más lejos, podríamos hablar de la verdad de la existencia, que es esta decisión o Entschlossenheit. Bueno, esta verdad de la existencia no es como la antigua verdad de la proposición, que es en lo que se ha enfocado la filosofía a lo largo de toda su historia prácticamente, digamos. Entonces ya ese movimiento desde la proposición a la existencia, y más aún hacia el ser mismo, bueno, es una revolución gigantesca. Ahí no hay solo poner en circulación de nuevo la palabra aletheia y la idea de desocultamiento. Claro, fíjate que en esa conexión, porque esto también, digamos, no está en Jaspers, hay mucha coincidencia entre estos dos que fueron íntimos amigos, además, y bueno, desde el año 1920 por lo menos, 14 años hasta el 34, y después sigue una relación epistolar, pero nunca más se vieron, pero bueno. Y entonces en Jaspers relacionado con esto, ¿no? La verdad como Durchbruch, en una obra monumental que es von der Waal de la verdad, 1947, ¿no? O sea, como lo que irrumpe. Por poner un ejemplo, hace poco escuché un relato que realmente me ha impresionado muchísimo, ¿no? De alguien así como cercano a la familia, un conocido más bien en todo caso, ¿no? ¿Ya? Y que dice que está en su casa, oye, y de pronto comienza a sentir olor a humo, a quemado. Entonces comienza a revisar la cocina, si hay un incendio en la casa, ¿no? Mira por la ventana y ve que su papá está ya en el patio, digamos, ¿no? Y de repente comienza a borronearse hacia el papá. Hasta que, bueno, desaparece, digamos, ¿no? Y siempre con olor a humo, olor a quemado. Y bueno, despertó como, no sé, un mes después y estuvo en estado así, en coma por mucho tiempo. Y cuando se despertó, el médico, bueno, lo primero que dijo para abreviarlo, digamos, ¿no? Es que, bueno, la mitad del cerebro la había perdido y de manera irremediable, y que ahora la única posibilidad que había es de que hubiera un traspaso de las informaciones neuronales de un lado a otro. Una cosa así. Y el tipo, después de un año, qué sé yo, está casi normal. Pero entonces, la verdad del ser como lo que irrumpe. Que es la verdad de todo y que muy ligado también al destino, qué es lo que ocurre mañana, no lo sabemos, pero el futuro también es parte de una verdad que está en el ámbito de la posibilidad y que en algún momento advendrá el destino. Bueno, claro. Yo creo que respecto al destino, sí, efectivamente, podríamos decir, adviene desde el futuro, pero está prefigurado por el pasado. De ahí la tremenda importancia de la historicidad y la imposibilidad de un partir desde cero, lo ilusorio que es eso, lo engañoso que es eso. Ahí hay toda una trampa. Y es muy tentador también, bueno, esa idea de partir de cero. Claro.
en política, Y muchas personas que dicen yo me he reinventado, como diciendo, bueno, estoy partiendo de cero. No, nadie parte de cero. Ya Adán fue Adán, digamos. Ninguno de nosotros puede ser adánico de nuevo, digamos.